A nosotros y me gustaría preguntarte qué es lo que hizo que justamente Salo Reyes calara tan hondo en un sector del país, en este vínculo que tenía con lo popular y en una época además donde había mucho clasismo también. Y es cierto lo que dice Pablo. ¿Cómo lo ves tú? Hola, pero buenos días a todos ustedes, con mucho cariño, particularmente a Pablo, que hace mucho tiempo que no lo veo. Bueno, yo creo que Pablo lo decía recién, era la autenticidad, la honestidad que tenía Salo, eso de ir de frente, de decir las cosas como eran. Y él, en alguna medida, cuando hablaba de este tema de los rubiecitos, que también los conocía, que había sido recomendado por sus nanas, él hablaba también de que había una riqueza maravillosa en el mundo popular, que había una riqueza maravillosa en el canto de la Guat, el canto de la Quinta de Recreo, que es donde realmente hay artistas. Ustedes lo saben, Pablo lo sabe, todos lo sabemos, pero lamentablemente ese placer que nos da escuchar música con sentimiento, con artistas de verdad, lo consideramos precisamente, y valga la redundancia, un placer culpable. Yo trabajé en Pudahuel junto con Pablo. Exacto. Y muchas veces me decían, como recordaba recién, la rascahuel, la cumahuel, nos decía, porque tocábamos cosas del sentimiento, ¿te fijas? Y eso es lo más auténtico, porque son los sentimientos de la mayoría de la gente. La mayoría de nuestra población es popular. La mayoría de la gente en Chile gana poco dinero y es feliz con cosas muy pequeñas, con cosas muy sencillas. Y Salo representaba precisamente eso. Sí. Oye, hablábamos de la calidad vocal, hablábamos de sus espectáculos y de esta cercanía con el público. Pablito, pregunta, ¿cómo era verlo en vivo? ¿Cómo era un show para todas esas personas que no tuvieron la dicha y la oportunidad de disfrutar de un espectáculo en vivo y en directo del gran Salo Reyes? Oye, bueno, en primer lugar un saludo a mi querido Leito, fuimos compañeros acá en la radio también, gran amigo y gran profesional. Sí. Y lo que él dice es cierto, o sea, la autenticidad, el ser consecuente lo que él es. Y para la gente era un espectáculo maravilloso porque no solamente eran las canciones, él siempre estaba haciendo broma, siempre estaba diciendo cosas entretenidas para el público y eso hacía que sus presentaciones no solamente fueran musicales, sino que era un show redondito. Sí. Una sola caída, yo me acuerdo, con todo el éxito que tuvo, una vez la televisión lo tentó para ser animador. Ahí no le fue muy bien, porque él era improvisador, no se ceñía a pauta, a hacer cosas así. Pero, claro, a libretos especiales, al pie de la letra, pero en su improvisación salía toda su vena artística, toda su beta, toda su característica genial que tenía. Sí. Oiga, vamos, Bernardita. Bueno, para la talla también. Y Leito, hola, soy la Berni Cruz, ¿cómo estás? Hola, Berni. Y también otro bueno para echarse el público al bolsillo, ¿ah? O sea, hay que tener harta personalidad para salir sobre el escenario de la Quinta Vergara y decir, ¿y cuándo ir para la casa? Y ahí empezar a ganarse a un público que en esa época el monstruo de la Quinta Vergara era cosa seria, francamente era verdaderamente monstruo. Exactamente. ¿Qué rol jugaba ese sentido del humor, ese desplante que tenía Salo Reyes? Bueno, a mí me tocó ser testigo de esa presentación en vivo. Era corresponsal, no, era notero de la radio Minería. Y en ese tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, la prensa tenía un lugar en el palco. Y había estado conversando con Manolo Palma, que en paz descanse, y que era director musical de Salo en esa época. Y me dice, el Salo va a matar. Y me acuerdo que Salo sale con dos perros grandes, ¿verdad? Y dije, pero este se agrandó, qué onda. Venía con un sombrero tejano. Y cuando entré, dice, ¿qué hubo? ¿Cuándo van a ir para la casa? Y ahí la cosa cambió, pero notablemente, y se ganó al público, pero de manera inmediata. Porque, claro, era un vecino que se subía al escenario, era un vecino, era uno más, era el pueblo el que empezaba a cantar en la Quinta Vergara. Y recuerdo que había mucha prensa de otras partes del mundo y decían, ¿quién es este güey? Decía un mexicano, ¿quién es este señor? Y precisamente esa presentación, corrígeme Pablo si me equivoco, fue el mismo Raúl Velasco, que también descansa en paz, el que articula la partida de Salo a México. Y México fue un escenario que le resultó sumamente favorable
Por eso es que tenemos en común con los mexicanos, que es la broma, el chiste, la salida, la improvisación. Yo comparaba un poco las cosas de Salo con las de Don Ramón, un hombre de vecindad, pillo, ladino, frescolín, muy natural. Entonces, él sale a escena, se presenta tal cual es, y tú viste a una persona de Conchalí actuando como una estrella. Y eso es lo que es un valor que no tiene, o sea, es una capacidad que no tiene precio. Eso no se compra en ninguna parte. Entonces, Salo se presentó como el que era, y el que no le costaba ser, resultó ser la gran estrella de la noche. Pablo, me gustaría preguntarte, gracias Leo, vamos a seguir conversando, pero me gustaría preguntarle a Pablo, él estuvo en Sábados Gigantes, a ver, ¿qué recuerdos tienes? Porque también eso es lo que lo catapulta, sí, ¿no es cierto? Y lo hace finalmente conocido en todo el país. Yo creo que ahí empieza su popularidad a través de la televisión, digamos, y afirmarlo como imagen. Ahora, esta naturalidad que decía Leo también se debe en gran medida fuera de su personalidad, en gran medida este recorrido que hizo por Watt durante muchos años, muy jovencito, esta travesía por el desierto que señalaba yo, sí, que fueron años en que no era reconocido en los medios de comunicación, y eso le dio la pachorra, la cercanía con la gente también. Y en Sábado Gigante se afianzó porque jugaba con Don Francisco. Yo creo que el más sorprendido fue justamente el propio Don Francisco de ver las reacciones que tenía este artista y de ver las reacciones que tenía el público que estaba en la sala. O sea, de alguna manera fue la plataforma que lo lanzó definitivamente a lo que llegó a ser posteriormente. Mira, interesante también. ¿Y cómo Don Francisco de alguna manera, ¿no es cierto?, lo apaña, lo ayuda en ese lanzamiento, se podría decir? Yo creo que Mario se da cuenta de toda la materia prima que había en ese artista. O sea, se da cuenta de que puede ser grande, y de alguna manera a lo mejor se refleja a sí mismo por toda la trayectoria que él tuvo también, los comienzos, los problemas iniciales, qué sé yo. Entonces, y empieza a potenciar. Y no nos olvidemos que antes fue el Festival de la Una, donde también fue toda una estrella, sí, en ese programa. O sea, definitivamente, este cantante no se hizo tan grande a través de las radios, aunque claro, me duela a mí como locutor y a Leito también, pero fue la televisión la que le dio la estatura definitiva por la personalidad que él demostraba no solamente en sus canciones, sino en su actuación. Claro. Leito, a propósito de lo mismo, ¿cómo estás? Te saluda Ángeles desde el estudio. Una de las grandes características, y que la hemos destacado, ¿no? Y desde ayer que lo venimos escuchando, que él nunca cambió. Nunca se mostró una persona distinta, todo lo contrario, se mantenía ahí firme al pie del cañón con su personalidad y con su forma de ser. Eso finalmente, ¿tú crees que le favoreció o no para eventualmente, porque uno dice, ¿cómo no triunfó en México? ¿Cómo no terminó haciendo carrera allá, por ejemplo? Bueno, en parte eso, pero en gran medida también Salo es culpable de sus zonas más oscuras. Yo recuerdo Salo era un torbellino, porque era el poseedor de un capital artístico y de una potencia creativa tan fuerte que ni él mismo era capaz de dominarla muchas veces. Entonces él irrumpía en un camarín, irrumpía en un escenario, y era como que entrar el sol, o sea, es como que entrar una corriente de aire, tenía una potencia y una energía muy fuerte. Yo me recordé ayer, en cuanto me entero de su fallecimiento, algo que nos unió siempre. Yo recuerdo era un mocoso, veintitantos, me acuerdo, era un espectáculo nacional que generaba una marca de una bebida cola presentando las candidatas a Miss Chile. Entre esas candidatas estaba la Cecilia, y estaba también la Carolina Gutiérrez, que era mocosa. Y yo también era un mocoso. Y se hacía en la playa, en distintas ciudades, y voy a subir a presentar a Salo, como había presentado a todos los demás números, estaba en su gran momento. Y me dice, momento, flaquito, yo
en horarios bohemios, qué sé yo, con la gente al lado, entre medio de la mesa, tratando de distraer a la persona que estaba viendo otro tipo de espectáculo y que no le interesaba mucho la canción, pero él los absorbía de todas maneras. Entonces, ese cariño que la gente le demostraba, él quería seguir entregándolo siempre también. Yo creo que eso fue lo que lo hizo volver, porque quería estar acá en su tierra. Qué increíble. Oye, Pablito, hola. Otra pregunta. ¿Por qué Hola, la música de Salo Reyes ha traspasado las generaciones incluso? Ayer me fijaba en las redes sociales que muchos jóvenes aplaudían, ponían claro, las canciones de Salo Reyes las ponen como música de fondo para sus posteos, qué sé yo. ¿Cuál es el sello de la música entonces de Salo Reyes que ha logrado traspasar generaciones? Mamá cebolla, hijo cebolla. Claro, sí, puede ser por ahí, no sé. Oye, yo creo que es muy simple. La música popular, y especialmente esta canción tan sentimental, apunta justamente a los sentimientos. Y los sentimientos no tienen edad. Aunque sea un cabro chico que le gusta el perreo, el reggaetón, qué sé yo, de repente escucha una canción de este tipo y por supuesto se siente identificado de alguna manera porque está apuntando a sus sentimientos. Y ese es el tremendo valor. Chiquillas, tengo que dejarlos ahora Sí, porque ya me tengo que ir al estudio. Sí. Pero ha sido todo un placer. Hoy lo Muchas mismo para gracias. nosotros. Gracias, Pablito. Pablo. Que esté muy bien. Un beso Gracias, enorme. Pablito. Cariño a la familia. Gracias, Pablito. Oye, y quedé preocupado con Leo cuando dijo que ya no está con nosotros, que en paz descanse. Oye, son hartos los que ya no están, así que Sí, me voy a apurar a ver si alcanzo a hacer el programa. Chao, chao. No, Pablito. Un Pablito. beso enorme. Gracias por la buena onda de siempre. Gracias.